Ok, para iniciar a desarrollar la PCB, en KiCad vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a llamarle fuente simétrica. Al crear el proyecto voy a obtener dos archivos. El archivo KiCad-ssh. En este archivo voy a poder realizar mi esquemático, donde voy a agregar los reguladores, los pines de entrada, los capacitores. Este es el diagrama eléctrico. Posteriormente, después de haber realizado el diagrama eléctrico, se hará lo que es la PCB, donde se colocarán todos los componentes del diagrama. Por lo tanto, debemos empezar primero con la fuente simétrica en modo diagrama eléctrico. Ok. En esta interfaz, en la parte derecha tenemos este símbolo que dice agregar símbolo. Aquí vamos a poder agregar todo lo que son nuestros componentes eléctricos. Para empezar a desarrollar la fuente simétrica, voy a abrir la librería de símbolos. Esto puede tardar unos segundos cuando lo abres por primera vez. Una vez que termine de cargar las librerías, les va a abrir esta ventana emergente. En esa ventana emergente voy a agregar el puente de diodos. Para eso busco bridge y busco el W10G. Este W10G voy a buscarlo, puente de diodos W10G. Es un puente de diodos que es cilíndrico. Le doy a aceptar y lo voy a colocar por acá. Requiero agregar dos capacitores, entonces me voy en esta zona y busco capacitores. Voy a usar el polarizado. Sin embargo, lo que es el software KiCad me va a dar una gran cantidad de opciones, tanto capacitores SMD de diferentes valores como capacitores colocados de forma horizontal en la PCB. Sin embargo, yo voy a utilizar lo que son radial, esos se colocan de forma vertical en la placa. Sin embargo, de todas esas opciones, ¿cuál es la que debo escoger? Para eso necesito buscar capacitores electrolíticos datasheet. Por ejemplo, yo necesito un capacitor de 4700 microfaradios a 25 volts. En esta hoja de datos, observen que tengo las siguientes dimensiones. Tengo una longitud F que da a entender que es la longitud entre pin y pin del capacitor. Tengo un diámetro, este diámetro es de la circunferencia del capacitor, y tengo una longitud o una altura del capacitor. Por ejemplo, yo que voy a usar un capacitor de 4700 microfaradios a 25 volts, la tabla de datos me está indicando que el capacitor tiene un diámetro de 16 milímetros. Entonces, sin embargo, ¿cuál es la longitud entre pin y pin? Me voy en esta tabla de acá y busco 16, que es el diámetro, y me está indicando que la longitud entre pin y pin es de 7.5. Con estos dos datos me regreso a KiCad y voy a buscar un diámetro de 16 a 7.5 milímetros, es este de acá. Le doy a aceptar y voy a usar 2. Para duplicar el capacitor uso la combinación de teclas que es control D y lo coloco acá. Voy a usar también un conector de 3 pines, un conector de 3 entradas. Este conector lo busco en la librería y pongo conector
conector de 3 pines. Entonces, ¿qué conector debo utilizar? Debo utilizar el de 5 milímetros en vertical, que es este de acá. Le doy a aceptar y lo coloco justo acá. ¿Cómo debo hacer la conexión en este caso? El puente de diodos, tanto el pin 2 y el pin 4 son para conexión de corriente alterna. El pin 3 y el pin 1 ya nos da la salida rectificada. Para hacer la conexión o agregar el cable me voy a este símbolo. Voy a conectar el pin 1 con el pin 4, el pin 2 con el pin 3. Voy a colocar o voy a conectar estos capacitores en serie. Este lo voy a colocar en el pin, perdón, esto debe estar conectado al positivo y este al negativo. Debe quedar de la siguiente forma. Este va a ser nuestra referencia, nuestra tierra, y va a ir conectado justo a la mitad de los dos capacitores que colocamos en serie. Entonces este es el inicio de nuestro diagrama eléctrico. Ahora requiero utilizar los reguladores. Para los reguladores busco el 7812, que es el regulador de 12 volts. ¿Y cuál debo utilizar? Tengo tanto componentes SMD como componentes que se colocan de forma horizontal o los que se colocan en forma vertical. El dígito que aparece aquí o el número que aparece aquí de 220 es el tipo de encapsulado, que es que generalmente los que se utilizan o los que se pueden encontrar más fácil en las tiendas electrónicas. Voy a usar este de acá y lo coloco acá. También debo colocar el 7912. Y este de acá, que es el de forma vertical. Ahí está. También agregaré el 7805. 7805 debe ser también del encapsulado 220 y forma vertical. Lo agrego acá. Necesito también agregar el regulador LM117, que sea a 3 volts, a 3.3. Voy a utilizar este de acá, LM1117T-3.3, que sea vertical también. Coloco arriba del 7805 y por último voy a agregar el LM317. Este usaré el encapsulado 220, ya está en forma vertical. Lo agregaré por acá arriba. Usaré también un resistor. Sin embargo, ¿qué tipo de resistor debo utilizar? Tengo tanto SMD como los tipo axiales. Generalmente los resistores de 1/4 de watt son o tienen una longitud de 6.3 milímetros y tienen un diámetro de 2.54, por ejemplo. 2.54, 6.3, un diámetro de 2.5, este de acá, pero que sea horizontal. Entonces voy a utilizar este de acá, 6.3 a 2.5. Lo coloco acá. También debo utilizar un potenciómetro de 5 kilos. ¿Qué tipo de potenciómetro debo utilizar? Debo utilizar un potenciómetro tipo ALPS.
RK163, este de acá, y lo coloco acá. También debo agregar lo que son las salidas de cada regulador. Para eso utilizaré los conectores de 2 pines. Conector de 2 pines, este de acá, y el vertical, que es de 5 milímetros, que tenga una separación entre pin y pin de 5 milímetros. Aquí está. Para que yo pueda conectar de manera más fácil estos conectores, le puedo yo hacer una función espejo para que los pines donde generalmente conecto los cables estén lo más próximo de los reguladores. Y lo único que toca hacer es duplicarlo con control D, uno para cada. Ahí está. Estos dos lo voy a utilizar para estos dos. De hecho, voy a eliminar el J5. Estos los voy a agregar acá. Y para esto de aquí voy a utilizar este de 3 también. Y nada más le doy la función espejo para que ya quede. Uno va a ser para 12, otro para GND y otro para -12. Lo único que falta agregar son los capacitores de 100 microfaradios. Capacitor de 100 microfaradios, que son los polarizados, y me voy nuevamente a la tabla de datos y busco los de 100 microfaradios, estos de acá, a 16 voltios. Entonces son de 6.3 de diámetro, y si es de 6.3 tiene una distancia entre pin y pin de 2.5. 6.3 a 2.5, estos de acá. Lo coloco, voy a colocar uno por cada regulador. Ahí está. Voy a cambiarle los nombres a este de aquí. Le voy a poner 4700 microfaradios, igual. Me voy a la opción de agregar un cable y empiezo a hacer la conexión de todos los. Listo, ya tenemos todas las conexiones. Algo que nos va a facilitar al momento de hacer la PCB es agregar etiquetas a los cables. Por ejemplo, aquí necesito agregar etiquetas a GND, entonces voy a agregar GND en mayúsculas, GND.
y lo coloco en el cable de GND. Si yo intento agregar, por ejemplo, aquí otra vez ese mismo cable, automáticamente va a reconocer el cable de GND. Voy a agregar otra etiqueta que sea 12 volts positivo y le voy a agregar acá otro que sea 12 volts negativo en esta zona. Este de aquí debe ser de 5 volts. Este debe ser de 3.3. Por último, la fuente variable. Todo esto donde se conecta a este capacitor es el voltaje de entrada, por lo tanto a este cable le pondré Vin. Este es el de GND. Este es de alterna. Voy a colocar. Ok. Alterna 1. Y este es alterna 2. Ahí está. Este de aquí es el Vin negativo. Voy a editar este de acá para que sea Vin positivo. Con eso terminamos el diseño del diagrama electrónico de la fuente simétrica y terminamos esta primera parte del video. La segunda parte, donde se hará la organización de los componentes dentro de la placa, lo podrán observar en el siguiente video. Si tienen dudas o quisieran agregar algo, lo pueden hacer en la zona de comentarios. Con gusto los atenderé. Saludos, hasta la próxima.